Hola a todos, bienvenidos a su programa Par de Calvos. Un calvo en diversas circunstancias, hablándole a una Venezuela que también está atravesando por diversas circunstancias. Ya saben que se puede meter en nuestro canal de YouTube, suscribirse en Agencia BN, y este programa sale no solamente por Agencia BN, Agencia Venezuela News, sino que también sale por el YouTube o el canal de YouTube del señor Vladimir Villegas TV. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor ¿Cómo se Carvajalino? encuentra? El día de hoy vamos a estar hablando a propósito de una serie de epístolas, Sí, de señor. cartas. Epístola. La política epistolar. La política epistolar, de cartas que se han lanzado. Hay un grupo de venezolanos que han decidido enviarle una carta al señor Biden diciendo que, bueno, que la política de las sanciones económicas hacia Venezuela no estaban rindiendo sus frutos o los frutos esperados para lograr un objetivo político. Hay una gente que se arrechó, que se molestó. Hay un venezolano también que está en el medio de esta circunstancia y esta pugnacidad, digamos, política. Y bueno, y está también Par de Calvos, que está desde tu óptica, bueno, pidiendo algunas cosas, desde mi óptica pidiendo otras cosas. Sin embargo, bueno, yo también quiero hablar un poco, ¿Qué le pedirías tú a Biden en una carta? que dejara la ladilla con Venezuela, que nos comprara el petróleo al precio que es y que nos respetara, que respetara el derecho internacional, que las medidas coercitivas unilaterales no están logrando nada. Porque yo, por ejemplo, vi una entrevista que tú hiciste en estos días a Luis Vicente León y él decía, y era una cosa que es cierta, que cuando habían sancionado a Corea del Norte estaba el abuelo de Kim Jong-un y que ahorita estaba El nieto. el nieto de Me Kim dijeron Jong-un. que el bisnieto está Y preparando el ya. nieto se está preparando, o la hermana de Kim Jong-un. O sea, y lo mismo pasa con el tema de los iraníes, ¿verdad? O sea, que si siguen sancionando a Venezuela, pues el hijo de Nicolás se preparará y quizás el nieto. ¿Será así? Cualquiera pudiese prepararse. Lo cierto del caso es que no vas a lograr el objetivo que te habías planteado. ¿Cómo está, señor Vladimir? ¿Cómo le va? Estamos nosotros en cómo se medio de esta porta? política del bloqueo comiendo chicharrón. No sé por qué. Debe ser alguna cosa simbólica. No, o esto es pudiésemos comida- salir con mucho triglicéridos. Esto es comida japonesa, sushi, su chicharrón. Su chicharrón. Fíjate, Carvajalino, este tema de las cartas, la carta a favor digamos, ablandamiento, puede ser de que se revise la estrategia de sanciones, y la carta que pide más sanciones, evidencia el drama de la oposición venezolana. ¿Por qué? Por eso es que yo he dicho en otros momentos que la oposición venezolana es un producto de exportación. O sea, cualquier gobierno del planeta quisiera tener una oposición como la venezolana, que está dividida, que pelea entre ellos, que no se hablan entre ellos, que se reúnen caen a con el coñazos. gobierno por su lado, se caen a patada y kung fu, como decía, y no, o sea, y hablan con el gobierno, pero no hablan entre ellos. Entonces, claro, esa es parte del drama. Esta carta de los 25 venezolanos, no es una carta de la oposición, pero el debate que se ha presentado muestra el drama de la estrategia opositora en Venezuela, que ha sido una estrategia cruzada, donde entre los bomberos opositores se pisan la manguera y pues el gobierno ha sabido sacar provecho de esto. ¿Tú apoyas la carta de los 25 o la carta de los 56? No, por supuesto que yo apoyo la carta de los 25 por su contenido, por sus objetivos. Además, ellos muchos de estos venezolanos que la han firmado, bueno, han mantenido esta postura de un tiempo para acá, otros desde hace mucho tiempo. En mi caso, vengo proclamando que estas sanciones no solamente no sirven para nada, sino que terminan convirtiéndose en un castigo para la gente, sobre todo las sanciones generales. Ya las sanciones particulares son otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero las sanciones generales, las que tienen que ver con los ingresos petroleros, las que tienen que ver con la posibilidad de que Venezuela acceda al crédito internacional, evidentemente que son sanciones que terminan afectando al pueblo. Y la historia de las sanciones lo que termina es mostrando cómo los gobiernos se agarran de las sanciones, forman una narrativa y bueno, terminan Hay afianzándose alguna del poder. gente- Está el caso de Irán, Claro. está el caso de Cuba, el caso incluso de Venezuela. Estas sanciones le han permitido al gobierno excusar su responsabilidad frente a muchos problemas, a tal punto de que hasta el propio Maduro ha tenido que decirle a los alcaldes, a los funcionarios, mira, está bien las sanciones, No se pasen de pero flojo. tampoco no se pasen de flojo, mira, tampoco se agarren de esta vaina para... Sí, lo cierto del caso es que es una política exterior, digamos que cuando se lanzan el decreto de Obama en el año 2015, bueno, supuestamente se iba a dar al traste rápidamente después de la muerte de Hugo Chávez del gobierno de Nicolás Maduro. Pero fíjate, la Pedro. gente es la que ha pasado trabajo, Sí, es claro, lo que pero hay que fíjate, decir, ¿no? las sanciones, yo creo que el ejemplo para mostrar lo que explican las sanciones es como, por ejemplo,
En el caso del gobierno venezolano, porque aquí la crisis hospitalaria es previa a la situación de Obama. Aquí la crisis de los salarios también es previa a esto, la crisis de inseguridad, en fin, la falla de los servicios públicos, la corrupción. Hay muchos problemas que tienen los venezolanos que son previos a las sanciones o al momento en el cual Obama declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria, etcétera, etcétera. Eso es como el tipo que le mochan la pierna y entonces, bueno, el que le mochó la pierna es responsable de su situación, ¿verdad? Pero el que le quita la muleta también es responsable. En este caso, las sanciones serían algo así como eso, ¿entiendes? Como el agravante de una situación preexistente. Ahora, aquel que no lo quiera ver, por otras razones, pues, que no lo quiera ver, porque fíjate, perdóname para darte la palabra. Aquí hay un caso muy curioso. Por ejemplo, opositores que dicen que detrás de la Carta de los 25 hay intereses ocultos. Intereses ocultos. Ajá. Y detrás de la Carta de los 67, no son de 68, 69, o lo que sea, que ahora Ledesma dice que son 10.000, no hay intereses ocultos. Por ejemplo, ¿a quién le conviene el mantenimiento del status quo, el mantenimiento de la ruptura de relaciones de Venezuela con Estados Unidos, el mantenimiento de las sanciones, el mantenimiento de áreas de la economía que están bloqueadas? ¿A quién le conviene eso? Bueno, a quienes tienen una interlocución directa con el gobierno de Estados Unidos y son el llamado gobierno interino. Bueno, esa es una realidad, ¿entiendes? Lo cierto del caso es que y le conviene al gobierno también de alguna manera porque le permite recostarse de eso, bueno, y ahí se mantiene. Pero yo no creo, o sea, porque por ejemplo hay problemas neurálgicos de la sociedad venezolana que sin las sanciones, por ejemplo en el ámbito eléctrico, que te permitiría a ti comprar directamente un repuesto de alguna cosa, digamos, eléctrica y que tú no lo puedes hacer directamente por ser venezolano o el empresario que quiera ir a comprar tal repuesto determinado en el ámbito no solamente eléctrico, sino también en el ámbito pero es que también todo eso se convierte en fuente de corrupción. En el ámbito del petróleo. Porque cuando tú estás comprando por la izquierda, comienza entonces la corrupción. Mira, que paguen efectivo aquí esto, paguen efectivo aquello. Bueno, y eso evita controles. O sea, se genera toda una situación de perversión en la cual ganan los vivos de un lado y los corruptos del otro. Ese es el problema de la sanción. Tu análisis, por ejemplo, ahorita está una cosa muy en boga, ¿verdad? Una especie de conseja que dice Venezuela se arregló, que eso además es una estrategia de marketing diseñado por sectores de la derecha. ¿Tú crees? Claro, escucha por qué lo digo. Cuando se planteaba... Una pregunta, ¿Venezuela se arregló? Escucha, cuando se planteaba, porque es una especie de sarcasmo. Ajá. Cuando se lanzó, por ejemplo, la conseja de pero tenemos patria. Y pero tenemos patria era prácticamente una burla, ¿verdad? Porque a un planteamiento de Hugo Chávez de tenemos patria, que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Y en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Entonces crearon una conseja como para que había una especie de problema con el tema de los alimentos de desabastecimiento. Entonces tú ibas a un mercado y decían, pero tenemos patria. Y eso era una cosa que cuando tú decías, estoy afrontando una serie de realidades y tú me estás diciendo eso en medio de una cola de un supermercado, pues obviamente era una estrategia de disuasión para que la gente le agarrara arrechera al gobierno. Ahorita están haciendo otra estrategia, que es el tema de Venezuela se arregló. Y yo tengo que decirlo, Venezuela no se ha arreglado. Estamos muy lejos. Titular, señores, Pedro Carvajalino dice que Venezuela no se ha arreglado. ¿Por qué no se ha arreglado? Porque todavía hay circunstancias coercitivas, unilaterales, de medidas económicas que nos permiten arreglarnos como debería estar arreglado. Ahora bien, yo veo visos de mejoría. Yo estuve en Puerto Cabello esta Semana Santa, estuve con mis hijos, con mis familiares. Y a mí no todo el mundo me va a decir a mí. ¿Fuiste para la fiesta de la Cava? Yo fui al Dracufest y también estuve con mi familia departiendo. Pero no todo el mundo me va a decir que son un montón de enchufados. Había gente que tenía 5 años, Vladimir, porque además el bloqueo no solamente se expresa en lo económico, se expresa en lo cultural. Aquí a la gente le da, o sea, a los cantantes, hubo un lobby para los cantantes para que no vinieran a tocar a Venezuela. Ahora bien, si tú colocas a un Zion y Lennox que tocó allá en el Dracufest, a un montón de jóvenes populares de barrio, porque yo lo que vi fue muchos sectores populares también. Pero eso es una muestra media de recuperación, digamos, de algunas áreas. Ahora, la mejoría se ve, por ejemplo, cuando tú no tienes a los jubilados y los pensionados pasando roncha, cuando tú no tienes que tener una palanca para que te atiendan en un hospital, cuando vas a un hospital y te hacen un examen de laboratorio sin estar mandándote a buscar la muestra, no sé, llevar la muestra para no sé dónde, etcétera. Es decir, hay muchas situaciones que demuestran que la situación que no se ha resuelto el problema. Expresarlo de esa manera, cuando el Estado, por ejemplo, tú le permitas al Estado venezolano tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tú puedas depositar con una cuenta venezolana del Estado venezolano a, no sé, cualquier banco, ¿verdad? O cualquier sucursal bancaria y que no te sancionen o no te quiten o no te neutralicen ese dinero para comprar medicinas para Venezuela, ese día hablamos.
¿verdad? Porque aquí obviamente las cosas se han Ahora encarecido. es un tema de control también, Pedro. De control Es de un parte de de los control Estados Unidos. de parte de Venezuela, que las instancias venezolanas controlen, que se controle el gasto público. Aquí, por ejemplo, que se hagan cada vez que vaya a haber unas compras, que haya licitación, ¿verdad? Que se acabe eso de las compras directas, que haya licitación, un proceso de licitación donde se presenten 3 ofertas en un sobre cerrado y la mejor es la que queda, ¿entiendes? Esas cosas tenemos que recuperarlas, que haya una Contraloría que controle, que haya una Asamblea Nacional que controle, que llame a los ministros y le pregunte, mire, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con el presupuesto? Que haya el llamado presupuesto participativo. Aquí se habla de la democracia participativa y bueno, aquí no se sabe qué se hace con los presupuestos, ¿verdad? Aquí debería estar publicado en las páginas web de los ministerios el gasto, Claro. por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer bueno, que lo que tiene que es respetarse el espíritu de la Constitución. Fíjate, yo ni siquiera, yo no estoy desconociendo la Constitución, al contrario, los problemas que tenemos en Venezuela es porque no le hemos terminado de quitar el papel celofán a la Constitución, creo yo. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso es un titular. ¿Ah? Eso es un titular, pero bueno, el tema es que lo coercitivo, lo unilateral, Ajá. el objetivo por medio del cual tú ibas a lograr sacar al gobierno a través de unas medidas económicas, ¿verdad? A través del estrangulamiento de la economía, a través del cercenar la posibilidad, por ejemplo, de comprar catalizadores o el tema de Citgo, ¿verdad? Que era la que refinaba nuestra gasolina y la que nos mandaba la gasolina y que después nos tocó ir hasta Irán a buscar gasolina. O sea, todo eso lo ha diseñado un sector, ¿verdad? Que tiene un lobby cercano a los Estados Unidos, que ojalá ese lobby se utilizara para el bien de Venezuela. Bueno, de lo que se trata precisamente es de lograr que los sectores democráticos, los sectores opositores democráticos en Venezuela, distintos a los que han venido monopolizando la vocería de la oposición venezolana, tengan una interlocución allá en Washington. Y eso ese es el problema que ven los firmantes o los promotores de la Carta de los 60 y tantos, ¿verdad? 68, 69. En esos que ahora- 68, ¿quién está? Ledesma, Caractericémoslo. bueno, pero hay Ledesma, gente, María Corina. está bien, pero allí, o sea, son venezolanos. Yo más allá de que vivan aquí o vivan allá, son venezolanos que tienen su posición. Pero lo cierto es que en gran medida lo que se quiere es bloquear. Así como se plantea un bloqueo económico de Venezuela o medidas coercitivas, se pretende bloquear la llegada de otras voces a Estados Unidos y al mundo. Voces distintas que son opositoras, ¿verdad? Pero que tienen un enfoque distinto, ¿vale? ¿Ve? Claro. Y eso hay que debatirlo con estos amigos. En eso tienes ¿Ve? razón. Bueno, yo ¿Ve? escuché, por ejemplo, a un Freddy Guevara que en el primer programa yo dije, bueno, podemos rescatarlo para la política. Freddy Guevara es un buen invitado para Vamos a Ricardo. invitarlo. Escucha bien. Él dice que gracias a las medidas económicas coercitivas, unilaterales, al bloqueo, Maduro el está ahí. presidente Nicolás Maduro tomó unas decisiones en términos económicos. Y entonces liberó la economía, y entonces le quitó el impuesto a las importaciones, y que eso fue gracias a ellos. O sea, ellos le colocaron el chip a través de las sanciones de, no sé, el chip económico de Adam Smith, de Karl Popper, de cualquiera de esos filósofos liberales, y se lo impusieron a Nicolás Maduro a través de, no sé, de generación espontánea. No, es que aquí tocó hacer muchas cosas de tripas corazón para poder traer alimentos, para poder traer medicina, para que los empresarios no tuvieran miedo para poder invertir en Venezuela, que es lo que está pasando ahorita. Que por cierto, que aquí es una debería manera diferente. investigarse, por ejemplo, esas compras que se hicieron de los productos para la caja CLAP, por ejemplo. Si eran productos de buena calidad, si hubo sobreprecios. Todas esas cosas tienen que investigarse. Y para eso necesita unos poderes independientes, que ese es el otro problema que tenemos en Venezuela, un problema de falta de institucionalidad. ¿Entiendes? Perdóname, eso está comiendo y hablando. Pero es que, bueno, la culpa la tiene La culpa la tiene el chicharrón. La culpa la tiene el cochino. La culpa la tiene el sushi. Sí, señor. Su chicharrón. Su chicharrón. Entonces, claro, cuando tú tienes una institucionalidad de poca confiabilidad, porque no son poderes realmente independientes en su totalidad, sino que tienen una afinidad política con el gobierno, eso limita las posibilidades de que efectivamente haya un funcionamiento institucional que permita la transparencia, el uso de los recursos de manera racional, que haya investigaciones, que haya contrapeso. O sea, el sistema de contrapeso es necesario en una sociedad. Claro. ¿Eh? Pero Porque eso de que- ¿no crees tú que la caotización institucional pasa por este tipo de medidas unilaterales, por este tipo de sanciones, ¿verdad? Que de repente no permite un juego limpio en términos institucionales, digamos. Pero eso no es por las sanciones, eso es una situación preexistente. O sea, las sanciones vienen a agravar un problema en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, terminan pagando la cuenta la mayoría de los ciudadanos. ¿Tú sabes cuántas los personas, ciudadanos, cuántas mira, personas se contabilizan según algunos observatorios bastante serios que han sido, bueno, que murieron por falta de medicina? 40.000 personas. Y a eso hay que verle la claro, cara. ahora todo eso es responsabilidad exclusiva de las sanciones. No necesariamente, porque aquí, por ejemplo, ha entrado mucha plata de petróleo y aquí deberíamos tener un seguro social que
sirva, por ejemplo, que todos los que cotizamos al Seguro Social recibamos atención al seguro, que vayamos al seguro, mira, y no tengamos que estar consiguiendo el papel para que te impriman el récipe, consiguiendo la tinta para que escriban el récipe, consiguiendo las medicinas con las que te van a tratar, pariendo para conseguir que te hagan un examen. Aquí, por ejemplo, se ha podido haber comprado hace muchos años muchos equipos, pero también hubo corrupción en el Ministerio de Salud. Aquí hubo una coronela que estuvo al frente del Ministerio de Salud que, bueno, que se fue con la cabulla en la pata y todo el mundo lo sabe y no se hizo nada y se dejó que se fuera. ¿Entiendes? Por ejemplo. Y bueno, también las administraciones del Seguro Social no fueron lo más transparentes posible. Entonces, caramba, esas cosas también el ciudadano lo resiente y el propio chavismo. Entonces, por ejemplo, aquí la corrupción en el caso de los combustibles, ¿verdad? El contrabando de combustible. Se habló tanto de eso, pero hay un dirigente sindical preso, Eudy Giró, por denunciar contrabando de combustible, las razones que luego se utilizaron para meter a la cárcel a funcionarios de PDVSA, alcalde, y resulta que Eudy Giró sigue preso. Entonces, bueno, los denunciantes terminan siendo criminalizados. Entonces, caramba, esas son cosas que hay que revisarlas. El impacto económico de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El ingreso total de divisas a la nación pasamos del cochino a la chuleta. Pasó de 12.428 millones de dólares en el 2014 a 1.044 millones de dólares en el 2019. ¿De dónde sacas tú esa cuenta? Esto fue producto directo de la grave caída en la producción petrolera que pasó de 2.321.000 barriles de petróleo diario en el 2015 a 614.000 barriles de petróleo. ¿Y la caída de la producción petrolera día en Venezuela es responsabilidad exclusiva de las sanciones? Tiene un problema, no tiene un componente gerencial. Tiene una alta incidencia porque hubo una desaceleración del tema de la inversión, porque además también PDVSA fue bloqueada financieramente, o sea, sus autopistas financieras. Pero pónganse de acuerdo, ustedes le echan la culpa de todo ese rollo a Rafael Ramírez. Yo creo que Rafael Ramírez tuvo mucho que ver en el bloqueo, y no en el bloqueo, en el saboteo a la industria petrolera, porque Rafael Ramírez gobernó como en 150.000 o 300.000 o 400.000 millones de dólares, ¿verdad? Y hubo una desaceleración de la inversión ¿Y qué pasó, en el caso de PDVSA. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la Asamblea Nacional, cuando tenía mayoría el PSUV, no le metió el diente a eso? Cuando la oposición propuso investigar la gestión de Ramírez, la propia Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, le salvó la vida. Cuando la Asamblea Nacional y Freddy Guevara después se cuadró con Rafael Ramírez y dejaron de hablar de Rafael Ramírez, porque eso es una cosa pero si quién tenía la mayoría ahí, esa es una cosa muy extraña, pero, ¿no? pero la mayoría la tenía el PSUV. Entonces, bueno, aquí eso de buscar culpable es un deporte nacional. Culpable. Yo estoy la culpa es de la vaca o del vaco. Colocando datos duros con respecto a este tema, y además tenemos que decirlo, esto se ha hecho o este programa se hizo por el tema de la carta. Claro. Hubo una carta de un sector de la población o un sector académico o un sector económico. Yo vi ahí a Cusano, yo vi ahí al señor Vicente León, yo vi ahí un tipo que es más o menos de izquierda, Manuel Schutterland, que son economistas. ¿Cómo es eso más o menos de izquierda? No, él es chavista disidente. Él viene del chavismo. del Partido Comunista, no viene. Bueno, viene del Partido Comunista y bueno, y también tuvo su aporte, también lo hizo Víctor Álvarez. Están planteando un nuevo escenario con respecto al tema de las sanciones. Por cierto, está creciendo la barba como Víctor Álvarez, ¿viste? Sí, y me está ahí saliendo cana. Ya entré en la vejez y estoy en la crisis de los 40. O sea que nunca pensé que se va a llamar par de pures, se va a llamar. Par de canosos. Lo cierto del caso es que hay una gente que está pidiendo, ¿verdad? Y además, nosotros también en el ámbito del chavismo estamos diciendo, denos cancha para poder gobernar, ¿verdad? O sea, quítenos las excusas, pues. Es la pregunta o es la interrogante que hay que hacerlo. Quítanos las excusas para que tú no me digas a mí o para que un alcalde inescrupuloso me diga, no, es que eso es culpa del bloqueo, camarada presidente. No. También hay muchas cosas que se pueden hacer, porque además hemos aprendido. ¿Cómo es que dicen los alcaldes? Repítelo. No, que culpa del. ¿Cómo lo dijiste? No, señor presidente, eso es culpa del bloqueo. No, ya va. No es culpa del bloqueo. A veces es culpa de tu. Qué vaina tan buena, chico. De tu mediocridad. Pero lo cierto del caso. Que ese fue Carlos Alino, no fui yo. No, pero es que la mediocridad no solamente. No, la mediocridad no tiene ideología. La mediocridad no tiene ideología. Y la flojera no tiene ideología. Por ejemplo, fíjate tú ese rollo del alcalde. Mi papá nació en Cuba, Estado Miranda. El municipio Urdaneta, el Estado Miranda. Pueblo Cuba, el pueblo. El que se quiere parecer a la Cava. Bueno, ese joven alcalde, caramba, que entonces sí, que lo castigan porque pero lo sancionan, lo regañan públicamente, lo estigmatizan, le prohibieron declarar, le prohíben bailar. ¿Qué vaina es esa? Si el tipo en su rato libre. Alcalde? O sea, yo estaba confundido con el que sacó unos campesinos. No, ese no, vale, el de Cuba, estaba mirando, ese es el PSUV. Ese pana, oye, lo que hace es que baila, aparece en TikTok, tú sabes, bailando ella a su manera, como le dé la gana. Pero bueno, si en su rato libre el pana le gusta bailar, sí, yo no sé por qué tienes una fijación, ¿verdad? Porque es que en ese ¿Quieres que te lo presente al pana?
Me gustaría entrevistarlo, que lo invitáramos a Par No de creo Calvo. que te dé declaraciones. No, mentira. porque no lo dejan. No. Ven, no lo dejan hablar. Hay Yo una lo reto cosa- a que le hay den una permiso. cosa- Pero hay una- fíjate, entonces, ¿cuál es el rollo? Ese pueblo, que es un pueblo musical, porque bueno, ahí la gente de Cuba baila el joropo tuyero. Mi papá era de allá, pues nació en ese pueblo. Yo soy nieto de ese pueblo. Entonces, a mí me parece bien que el alcalde baile y en sus ratos libres baile y después se dedica a trabajar. Porque es que hay muchos alcaldes, hermanos, que no bailan, ni prestan la batea. Coño, entonces no. Que ladillado eres. Con que ladillados son esos alcaldes. Por lo menos este baila. Ya va. ¿Ves? Una cosa Y es... es más, es malo, te pregunto yo a ti, aquí entre nosotros de pana. ¿Es malo parecerse la cava? No, yo te estoy hablando es de Raciel, de Raciel Rodríguez. No, ese es otro tema. Ese es otro estuve tema. analizando un poco el cómo manejaba el manejo de las redes sociales, Ajá. etcétera, etcétera. Se quería parecer a la cava. Ajá. Pero sacó unos campesinos. Entonces la gente empezó a decir, es que le tienen envidia. No, sacaste unos campesinos. Bueno, de pero una fíjate tú manera que pararon ilegal, la imputación, les caíste a coñazo, suspendieron la les imputación. quitaste Yo no conozco mucho el caso. Los instrumentos financieros, los instrumentos para labrar, para hacer Pero mira, alimentos. Y por eso te están llamando a fiscalía. Pero fíjate, tus denuncias sobre atropellos en el campo venezolano en este tiempo también hay muchísimos, no solamente propietarios, a campesinos, a comuneros. Aquí ha habido, por ejemplo, el propio Elías Agua ha denunciado los abusos contra los comuneros en distintos lugares del país por parte de la Guardia Nacional. O sea, aquí ha habido de todo en eso. Y bueno, no siempre las imputaciones... Tengo que aclarar, no tengo nada en contra del alcalde de Cuba. Ajá. Simplemente le están diciendo que el uso de las redes sociales cuando tienes unas funciones públicas, utiliza el TikTok para mostrar tu trabajo. Pero como alcalde, no. ¿Quién es ese hombre? ¿Y cuál es el problema? Pero ella va. ¿Y cuál es el rollo? Lo decía Manuel Camp, el uso de la razón pública y el uso de la razón privada. Sí, pana, pero Si resulta usted que es un usted... alcalde, utiliza ese TikTok Pero ese es un como alcalde una joven, herramienta de marketing. pero también es un alcalde que es un muchacho y quiere, pana, coño, llegarle a la juventud. ¿Cuál es el problema? Y si la música, ¿qué mejor vía que llegar a la música? No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. O sea, que tiene que estar escuchando todo el tiempo canciones revolucionarias, patrióticas, Mira, qué más irreverente que yo. Por eso. O Por sea, eso me extraña de ti, me extraña araña, como decían simplemente antes. es alcalde y el partido le dijo, utiliza el TikTok para lo que tiene que utilizarlo. Ajá, Simplemente le dijeron ajá, eso. ajá. Nada más eso. Y se hizo tendencia en redes sociales. Eso O sea, fue que el todo. presidente Maduro no puede aparecer bailando con El Cilia. presidente Maduro tiene un TikTok y Ajá. mama gallo en el TikTok. Ajá. Ah, bueno, y él sí puede y él no puede. Pero es que el muchacho no lo está utilizando para hacer gestión. El presidente Maduro utiliza el TikTok para Ajá. hacer gestión y con una mamadera de gallo, con los Ajá. ritmos juveniles o con los ritmos y las nuevas narrativas digitales, muestra la gestión. Eso es toda la discusión. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el único problema. El problema es que hay gente que confunde revolución con ser amargado, con ser no sé qué, con falta de alegría, yo no sé. ¿Ves? Entonces, Bueno, el mismo Lacaba, en el ámbito de las redes sociales, utiliza las redes sociales para mostrar su gestión. ¿Sí o no? Y creó una marca, de hecho. sí, vale, no, el tipo La marca Drácula. Sí, y ahí señor. está el Dracufest. Eh, Dentro de poco, bueno, va a ser como el Tomorrowland. En cualquier momento va a venir ahí Shakira, va a venir cualquiera. Porque caben 45 Pero a mí me han dicho que hay sectores del PSU que han comprado mucho bajo para echárselos a la cava. Le tendrán arrechera porque son cuestiones de estilo. ¿Tú Sí, qué crees vale. que a Chávez no le tenían arrechera Sí. dentro de lo que en ese momento determinado, tú que estuviste ahí en el 98 cuando habían problemas internos entre el movimiento Quinta República, había gente que no le gustaba el estilo de Chávez? Y ya, o sea, es normal, pues, o sea, uno hace una cosa o uno tiene una manera de afrontar la realidad y hay alguna gente que dice, no, este chamo es hechón o este chamo... Este se la que tira si más no, radical que este nosotros. es un tipo que tiene el ego subido, que no sé tiene qué. el ego alto, tal cosa. No, hermano, o sea, se complementa, es como la oposición. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Unos critican a Capriles, otros critican a Guaidó, otros critican a Leopoldo López. O sea, para los gustos están los colores. Y el chavismo es multicolor. Multiétnico y pluricultural. Multiétnico, pluricultural, la mamadera de gallo, la jodedera, etcétera, etcétera. La inventiva, que eso es lo que también tiene más, que caracterizar a un político. Si yo asesorara comunicacionalmente al PSU, yo les recomendaría a todos que abrieran su TikTok y que bailaran todos. ¿Ves? Pero es Que bailaran. Pero es que también es... ¿Sabes por qué? Porque siento mira, que a veces la rigidez... es normal. La rigidez hace daño, ¿vale? Es normal. Y además es una forma de conectarse con las nuevas generaciones, que los tipos vean, mira, este tipo es alcalde y el chamo le pone, vale, mira. Es normal que pase eso. Yo, por ejemplo, yo te confieso, yo no he aprendido a utilizar el TikTok. Yo tampoco. Yo lo abrí y lo cerré inmediatamente. No he podido. Yo tampoco. Pero Yo estoy aquí también la gente... hay políticos que han hecho formatos en TikTok que Claro. no necesariamente son bailes. No, Capaz que la gente no, confunde que el TikTok es baile, no, nada es más. baile, no, figurita, que si muévete para acá, muévete para allá. Pero aparte de eso, Te vamos a poner fíjate, el al gobierno. final del programa, está el bien. par de calvos lo vamos a poner hacer un TikTok. hacer un Sí va, reto sí de va, TikTok. sí va. Pero fíjate, el caso de la transición. Aquí se habla de gobierno de transición.
Mira, ya te manchaste todo. Gobierno de transición. eso. Entonces, yo estoy en una transición. Estoy de la transición de ser un ser humano análogo a digital. Sí. Bueno, tratando de llegar a eso, pero Bueno, y has postdigital, hecho algunos esfuerzos. hemos Eres hecho algunos malo esfuerzos, en tecnología. pero súper malísimo. Súper malísimo. Súper- pero son pero ahí las vamos, cosas. pero ahí vamos. Por ejemplo, Poco a poco. te costó, por ejemplo, saber que en Instagram no se coloca el video en publicación, Sí. sino que en Reel llega Sí. con más gente. Sí es, pero bueno, eso cuesta aprenderlo, pero es que son cosas son que, cosas que uno va aprendiendo. Y eso hace parte también de la política, la adaptación a las nuevas realidades, Sí, a de las las nuevas nuevas narrativas. realidades. etcétera. Mira, por ejemplo, ¿y cómo te pareció el tema este de las arepas, vale? Ese tema ¿Cuál arepa? Las arepas esas que si la arepa fulanetal, la arepa no sé qué. La señora del TikTok. Sí, la señora del TikTok, ¿cómo te pareció eso? No, o sea, más allá de más allá de la mamá. ¿Tú sabes dónde me enteré yo? Más allá de la mamadera de gallo. Yo lo vi en la hojilla y me llamó la atención. ¿Tú ves la hojilla? No sabía. No, sino que lo vi allí. No, a veces, yo veo todo. A veces No, un a ratico. veces, Veo, yo veo la hojilla. veo el mazo de cuando en a cuando. veces. A veces. A veces veo la Es más, hojilla. Se me atraviesa por los ojos. es la pregunta que te voy a hacer. Y tú la ves, y tú la ves. Netflix y se atraviesa la hojilla. Y tú la ves, tú ves la hojilla. A veces la veo. Ah, sí, también. No, claro, o sea, antes la veía Yo a más, veces- pero cuando quiero ver algo, Mario dijo tal cosa, me voy al canal de YouTube, busco la No, me vaina. llamó la atención que lo publicara. No, Pero no, pero es fíjate que, tú. escucha. Entonces, por ejemplo, vamos a fíjate. discutir un poco sobre Por ejemplo, el tema de la sobre apología eso, del delito. Para desbloquear las emociones. Así es. Desbloquear las emociones. Si una señora en Madrid, en China. Colombia, en China, en Rusia, Ajá. utiliza un TikTok, y te voy a poner nada más un ejemplo de un caso cercano, amigo nuestro, un rapero que se llama Pablo Hassel. Él hizo una canción de hip hop que decía todos los borbones son unos ladrones. Esa era la canción. Hip hop. Está preso. Lo buscaron, lo sancionaron, etcétera, etcétera. De hecho, el Borbón al cual se le hizo la canción está por allá en Dubái por corrupto. No se ha devuelto a España. En un hotel donde Pero no son todos. paga $2.000, etcétera, etcétera. Pero escucha, está preso. Escucha otra cosa. En Facebook, en Colombia, un muchacho dijo, quiero matar al hijo de Uribe. Uribe buscó la dirección IP de la persona Aquí han hecho eso también. en Canadá. Aquí Llamaron han a hecho Facebook y a Twitter en Canadá. lo malo es que la ley Le contra el dieron odio- la dirección y metieron preso al chamo. Bueno, ¿verdad? aquí ha pasado eso también. Es que yo, A por esta ejemplo. señora en particular que hizo esa canción, ¿verdad? Que sí, o sea, fue en formato de humor, pero con una visión tanática de muerte, ¿verdad? La arepa Hugo Chávez, la mortadela. arepa de mortadela. Ajá. Pero ¿qué fue lo La- que. la arepa de a ti Silvia como Flores, chavista te la voy a preguntar. viuda, A ti la como viuda. chavista, ¿qué fue lo que más te Pero molestó de eso? Es que a mí no me molestó en el caso en particular de lo que la señora quiera decir. Ajá. Lo cierto del caso es que ahorita, en el caso venezolano, hermano, hubo siempre un relax con respecto al tema. De a mí, ¿cuántas veces a mí? Bueno, tanto así fue el mensaje de odio que una vez estaba en un hotel y me cayeron a coñazo. O sea, ese mensaje. Como también ha pasado que le han caído a ese coñazo a gente de la bueno, oposición, o sea. De lado y lado. Pues tampoco es que la víctima está nada más en el pero chavismo. lo cierto del caso es que esta señora dijo la arepa Silvia Flores, la viuda. O sea, Sí, eso o por sea, supuesto. O sea, eso fue. Entonces, eso estuvo después pasando. salen a defender, etcétera, etcétera. A la señora se le pidió, ¿qué fue? Una disculpa. Se disculpó. Sí. Como me Ahora, pasó lo que a sí mí. es cierto que la hay un gente tema- me cayó a coñazo y a los 2 Ahora, meses también que hay estaba temas de. preso, pida Es cierto. disculpa. pida Ahora, también hay disculpa. temas de debido Pida proceso. disculpa. Por ejemplo, una persona mayor de 70 años no debe ir presa por lo que sea. Pero es que no está presa. Pero estuvo presa, pero Disculpa. la soltaron. Pida disculpa. ¿Ves? Ya. Más nada. Bueno, pidió su disculpa y tal. De hecho, también pasó pero claro, con una hija con la hija de Diosdado Cabello, con Daniela. Una chama, que te vamos a matar, que donde te veamos, dirección Yo, por IP, ejemplo, yo no- dirección con eso no IP, estoy- yo no estoy de acuerdo con la eso. misma Yo no Daniela, estoy de acuerdo la con misma eso. pidió, Yo no estoy de acuerdo Daniela con eso. pidió, pídame ¿Ves? disculpa y ya. No listo, estoy de se queda acuerdo, la pero por discusión así. ejemplo, cuando dicen, si invaden, vamos a perseguirlo y vamos por ustedes, no sé qué, pero tampoco tú puedes amenazar. Tú- O sea, por ejemplo, yo puedo tener una expresión, digamos, alternativa, y puedo decir, no soy periodista, soy comunicador alternativo. Imagínate que yo diga, a Guaidó lo vamos a matar. Hermano, todos los sectores opositores van a sacar ese video en todas las redes sociales. Carvajalino está pidiendo que asesinen a Guaidó. Entonces, tenemos el cuero duro para algunas cosas, ¿verdad? Pero cuando entonces se refiere a la pero otra pasa por persona, allá. No, pero yo lo que quería comentar es el tema del humor, fíjate. Porque No sé, también no es hay. un problema de no, humor. pero más allá del caso de la señora, que yo, por ejemplo, esos contenidos, esas cosas, por supuesto, no. Coño, es difícil, ¿entiendes? Porque es difícil, digamos.
estar de acuerdo con que hagan eso, ¿verdad? Porque identificar a una persona con el narcotráfico o pedir que todo el mundo pide que se muera fulano. Yo no soy necrofílico ni me gusta estar acusando de lo que no tengo pruebas a nadie, no me gusta. Yo me demarco de eso. Lo que sí, de la muerte. sí, claro, ni la tanática ni la fanática, no me gusta ninguna de las dos. Pero también, Pedro, está la hipersensibilidad del poder frente a cosas de humor distintas a esa, por ejemplo. O por ejemplo, frente a la potencia. O sea, yo creo me imagino Radio Rochela diciendo que había que darle chuleta a Carlos Andrés Pérez porque no, obviamente iba a llegar y obviamente tú fuiste defensor de derechos obviamente humanos. obviamente no. Entonces, porque ahorita entonces es una defensa del humor. Es como cuando unos humoristas, unos muchachos que hacen stand-up comedy se burlaron de una gente y tú, por ejemplo, cuando tú vayas a una arepera y te quieras como una arepa de huevo revuelto con cebollita y con tomate, coño, vas a pensarla para decirlo, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, no va a pasar absolutamente nada. Ya la señora pidió disculpas. Pero digo... La arepa de perico no me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Me gusta la reina pepiada. ¿Y la de huevo? Tampoco me gusta. Tú te quieres meter en problemas, ¿verdad? No, chico, yo estoy preguntando nada más. Este programa da para todo. Miren, hemos hablado de medidas coercitivas unilaterales, hemos hablado de la filosofía liberal, hemos hablado de cualquier cosa. ¿Dónde pasaste las vacaciones? Un poco para... No, chico, estuve aquí en Caracas. ¿En Caracas? En Caracas, sí. No salí de Caracas en esos días. Fui al Ávila un ratico, en familia, Yo tranquilo. tenía rato de no ver... ¿Tú visitaste todos los 7 templos? No, los 7 bares. ¿Ah, sí? Sí, fue muy bueno. Eso fue un Vía Crucis. bar Crucis. ¿Así? Claro, fue muy divertido. Mira, ¿tú nunca has pensado en Dios? ¿Tú crees en Dios? A cada rato. A cada rato, porque mi mamá es cristiana. Entonces siempre, hijo, Dios lo bendiga, Dios me lo cuide, etcétera, etcétera. Entonces como yo sé que Dios es el mejor amigo, el amigo imaginario de mi mamá, pues yo le tengo mucho cariño. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y Él te perdona todos tus pecados? Claro, ¿cómo no? Yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios. Pero coño, ¿eres hijo de Dios o de Putin? ¿Qué eres? También, es que tengo yo soy, ¿cómo se llama? Un agnóstico ideológico. Pero bueno, no me meto, no tengo problemas con el que cree, con el que no cree. Tengo amigos, aquí hay un amigo árabe, no voy a decir su nombre, Druso, Lenin. Falafel, se llama. Falafel. Aquí está Lenin, que nada más cree que es egomaníaco, cree nada más en su ego. Aquí está este que cree en Schopenhauer. Aquí está este que cree en la Universidad Sorbona donde se formó. La gente tiene varias creencias. ¿La Universidad Borbona? Y yo en la Sorbona. Ah, en la Borbona no. Todos los Borbones son unos ladrones. Y por eso mi amigo está preso allá. Se llama Pablo Hasél. Solidaridad con Pablo Hasél allá en España. Mire, ¿y cómo le parece a usted lo que hizo Petro, pues, que le dijo a Piedad Córdoba que se saliera de la campaña? Petro es un tibio. Pero le tengo que reconocer que enfrentarse a ese pandemonium, a una clase política sustentada, financiada por el narcotráfico, con JJ Rendón al lado, con las mayores asesores de campaña sucias, pues le toca, imagínate, firmó un acuerdo para decir que él no iba a expropiar. ¿Verdad? Ahorita entonces saca un acuerdo para decir, vamos a hacer un programa sobre Colombia. Sí, me parece muy bien. Sacó otro acuerdo para decir que Piedad Córdoba se retirara de su contienda, pero Piedad Córdoba es senadora. Y también ha sido atacado por parte de un lawfare que hay en Latinoamérica, una judicialización de la política. Entonces, bueno, pero allá ellos y sus discusiones. Allá ellos porque además... Pero en todo caso tú prefieres que gane Petro. No, yo prefiero que gane porque Petro sintetiza las aspiraciones de un montón de sectores populares. Digamos que no son petristas, pero que el tipo ha logrado canalizar, digamos, ¿verdad? Por ahí ¿Cuál Petro te gusta más, el Petro de aquí o el Petro de allá? El Petro de aquí. Sí, sí. Pero yo veo el Petro de Colombia, pero yo de aquí no la veo. Yo no lo he visto. Yo no he visto a Linda. Por la usabilidad. Yo no he visto a Linda. Porque lo cambias por Ethereum, etcétera, etcétera. El Petro es medio etéreo, porque yo no lo veo por ninguna parte. No, pero esperemos que en Colombia puedan pasar cosas muy interesantes en el ámbito de la política. Esperemos hoy, por ejemplo, también, este programa sale el domingo. Hoy acaban el gobierno británico de darle rienda suelta a la extradición de Julian Assange. Veremos si eso prospera o no. Sí, sigue el conflicto en Rusia y Ucrania mientras nosotros hacemos este par de calvos, par de personajes. Pero bueno, la política sigue. ¿Cuánto llevamos ya de programa? Sí, ya? Vale. Ya llevamos más o menos 30 minutos.
33 minutos. Wow. Se fue rápido. Ha rendido, vale. Mira, Entonces, ¿será que nos vamos a comer unas arepas o nos quedamos aquí? No, vamos a comer chicharrón en mi cochinito favorito. Cómaselo asado, Cómaselo cómaselo asado frito, y cómaselo cómaselo frito. frito. Así Ya es. saben que se pueden comunicar con nosotros a través de @agenciabn en Twitter, en Instagram y en el canal de YouTube. Y en Vladimir Villegas TV en YouTube. Y también vean cortes de este programa, extractos de este programa en Vladimir Villegas P en mi Instagram. Y también lo van a ver en Facebook, por supuesto. Entonces, vas a seguir entrevistando a los 25. Yo he visto que ya han Llevo 17. 17 entrevistados a los No, 25. vale, no. Llevas No. como 6 ya. Pero me faltan todavía los Te 60. faltan todavía. Me falta- Y después vas a hacer la los segunda 69. temporada con la Deben ser los 69 que son. Deberían la hacer carta el erótica. 69 Sí. en la política, señores. Ajá. Hacer otra cosa, lanzar el erotismo a la política. ¿Cómo es para el ver- 69 en la política? Bueno, tú sabes cómo es. No, yo no sé. ¿Cómo Esa es? postura peligrosa. Ajá. Cosa. Peligrosa. Peligrosa, pirigrosa. Una cosa horrible. El 69 en la política. Uy, mejor que lo dejemos hasta aquí. Hasta Te aquí está se poniendo va erótico a ya. poner erótico. Bueno, Señor. ya saben, esto fue Par de Calvos. Un par de excusas para medio entendernos en este país tan convulso, tan lleno de emociones, pero en donde todos sabemos y le apostamos a esta Venezuela. Dígalo ahí, Vladimir. ¿Mazo o bigote? Bigote con mazo. Ahí sí me jodiste. Nos vemos, chao, hasta luego.